Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12, nos deja una enseñanza muy poderosa, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? Con nuestra casa. David quería llevar el arca del pacto, ¿sí?, a la ciudad de David. Pero cuenta la historia que algo ocurre en ese transcurso. Dice que mientras llevaban el arca, ¿sí?, el buey tropezó, y en el momento que tropezó, ¿sí?, Usa, el hijo de Abinadab, extendió su mano para sostener el arca y dice que Dios lo fulminó, que Dios lo mató porque era como indigno de que él tocara el arca. Entonces David dice, se enojó mucho y entró temor en su corazón y dijo, no vamos a llevar el arca a la ciudad de David, sino que lo que vamos a hacer, vamos a llevar el arca a la casa de Obed Edom. ¿Y qué sucede en esta historia? Esto es lo que hoy te quiero contar. Con esto hoy quiero arrancar este devocional diciéndote que es tan importante que la presencia de Dios esté en tu casa, en casa. Y te quiero dejar unos tips, ¿sí? El primero y puntual es que muchas veces nosotros tenemos nuestra casa llena de carteles que dicen, ¿sí?, el Señor está en este lugar, Jesús guarda mi casa, ¿sí? Tenemos nuestra heladera con nuestros imanes ahí, el Salmo 91, y grandes carteles y cosas que dicen cantidades de versículos. No digo que no está mal, pero la realidad es que Jesús no solamente tiene que estar en un cartel en tu casa, para que el Señor cuide verdaderamente tu casa, tu familia. Jesús tiene que estar en tu corazón. Él tiene que tener su primer lugar en tu corazón, en tu vida. Ahí es donde Dios va a cuidar tu familia, ahí es donde Dios va a cuidar tu casa, ahí es donde Dios va a obrar, donde Dios va a hacer. No necesitamos un cartel, necesitamos que verdaderamente el Señor esté en nuestro corazón, que Él cuide verdaderamente nuestra vida, porque ahí Jesús en nuestro corazón, ahí va a emanar un ambiente diferente para nuestra casa. Ahí va a ocurrir cosas totalmente distintas. Nuestro ambiente va a ser cambiado en casa. ¿Cómo va a ser cambiado? Porque un corazón lleno de Jesús trae alabanza, trae adoración, trae oración, trae intimidad, trae búsqueda con Dios. ¿Y saben qué? Y eso mueve al Espíritu Santo para moverse en nuestra casa, para cambiar el ambiente, para renovar el aire de la casa. Quiero alentar a los padres, a los hombres de la casa, alentarlos a buscar a Dios, a cambiar el ambiente de casa. En este tiempo donde hay muchos problemas económicos, donde hay muchas preocupaciones, ¿sí?, que caen mayormente en el hombre, en la cabeza de la casa, problemas sobre el futuro, problemas sobre el trabajo, problemas sobre la economía, y uno empieza a entrar en ciertas preocupaciones. Quiero decirte algo, cuando uno deja que Dios tome el control de nuestra vida, nosotros como cabeza, verdaderamente es ahí donde Dios va a cambiar, porque va a empezar por la cabeza de la casa. Si vos hoy te propones a buscar a Dios y dejar esas preocupaciones de lado, quiero decirte que todo va a cambiar. Todo va a ser renovado, todo va a ser transformado. La Biblia dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios empieza a hacer cosas grandes con las cabezas de casa. Pero es tan importante que no te envuelvas, no te sumerjas en las preocupaciones de lo que hoy está ocurriendo, sino puedas dejar que Jesús gobierne en tu corazón y por medio de vos, que sos cabeza de familia, pueda bajar toda esa bendición a casa y cambiar el ambiente. Cuando entra Jesús a una casa, es para hacer algo. La Biblia cuenta que Jesús entró en 12 casas y en cada casa que entró, Él hizo algo. Dejó una palabra profética, dejó un milagro, trajo celebración,
trajo salvación, pero cada vez que Jesús entró en una casa, siempre Él cambió el ambiente del lugar. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, habla de las bodas de Caná y el comienzo de que Jesús, luego de entrar a esa fiesta, en esa casa, empieza a hacer milagros en la tierra. En un momento de fiesta y celebración, Jesús comienza a hacer sus primeros milagros. ¿Dónde? En una casa. En Lucas 4 nos cuenta cuando Jesús entra por segunda vez a una casa. Él termina entrando y sanando a la suegra de Pedro. Esto está en Lucas 4, donde ahí vos en tu Biblia lo podés leer. Y Jesús, al entrar en esa casa, empieza a traer cura, sanidad. En Lucas 5 nos cuenta la Biblia que esa fue la tercera casa donde Jesús entró. ¿Y qué ocurrió ahí? Ahí ocurrió el milagro, sí, sobre el paralítico. Y Dios terminó restaurando en ese lugar a ese hombre. Lucas 5:29 nos habla que Jesús entra a esa cuarta casa, ¿sí? En la casa de Leví, donde el Señor Jesús llevó arrepentimiento a esa casa. En Lucas 7, la quinta casa donde Jesús entra en la Biblia, nos cuenta algo. Él entra a la casa de Simón, pero Jesús al entrar también llevó unción y perdón. En Lucas 8, Jesús entra a su sexta casa, a la casa de Jairo, donde lleva vida. En Lucas 10, Jesús entra a la casa número 7, ¿sí? Esa casa donde él frecuentaba, junto a Marta, junto a María, ¿sí? Donde Jesús ahí lleva una palabra muy poderosa, ¿sí? Para terminar con el afán y la preocupación. Lucas 19, Jesús entra a su octava casa, a la casa de Zaqueo. Una casa donde llevó salvación. Lucas 22 nos cuenta cómo Jesús entró ahí en su novena casa, llevando también allí comunión entre los hombres. En Mateo 26 nos cuenta en esa décima casa donde Jesús entró, fue una casa, la casa de Caifás, una casa donde Jesús sabía que al entrar ahí también iba a ser juzgado. En Lucas 24, Jesús entra a su 11ª casa, a esa casa número 11, en la casa de Maús, donde lleva una visión espiritual nueva a los hombres. Juan, capítulo 20 y el capítulo 26, Jesús entra a una de las últimas casas, la casa de los discípulos. Esa 12ª casa donde Él entra y trae el mover del Espíritu Santo. Este es el deseo de mi corazón. Que hoy puedas dejar a Jesús entrar a tu corazón, tu casa, a tu vida. La Biblia dice algo muy especial en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso hoy te aliento a que puedas dejar a entrar a Jesús a tu casa.